Bueno, muy buenas tardes para todos los que van a ver esto ya colgado en nuestra red de YouTube de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo. Estoy con Joe Bonilla, que es uno de los miembros de la asociación, además uno de los abogados más importantes en temas de derecho deportivo, asesor de los clubes más grandes que tiene este país, salvo por Santa Fe, que se pues, le queda a otras personas. Pero bueno, digamos que aprovechando precisamente la coyuntura que se ha generado con el tema de Oscar Cortés a la selección Colombia Sub-20, le tenemos unas preguntas, precisamente aprovechando que él ha estado muy cerca del tema, pero primero y antes que nada, Joe, ¿cómo estás? Hola Gio, ¿cómo vas? Me permito corregirte. Bueno, no mentiras, no lo quiero hacer en cámara, haré en privado el llamado de atención por la manifestación en relación con los mejores clubes, metiendo a ese club rojito. Pero bueno, digamos que para efectos de darle celeridad a este tema, dejemos ahí el comentario y obviémoslo. Listo. Joe, arranquemos entonces porque la idea es hacer esto un video muy breve para que la gente se informe. Eh, Quisiera arrancar preguntándote cuándo es obligatorio para un club prestar a sus jugadores a la selección nacional. Bueno, mira, de conformidad con lo establecido en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA, los clubes se obligan a liberar a sus jugadores a favor de sus selecciones del país al que se encuentran inscritos si la asociación o federación convoca al jugador. En ese mismo reglamento se establece que es obligatorio prestar a los jugadores para los partidos que figuren en el calendario internacional de la FIFA. Ahora bien, es importante mencionar en este punto que los reglamentos nacionales también podrían establecer la obligación para competiciones distintas si así es aprobado al interior de esa entidad, digamos en el caso nuestro, si así es o hubiera sido aprobado en el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Ok, entonces la siguiente pregunta obligada es, ¿está el Mundial Sub-20 dentro del calendario oficial de la FIFA? Mira, para responder esta pregunta es necesario entender que el Mundial Sub-20 no se encuentra en el calendario internacional que publica la FIFA, eh, principalmente porque es un torneo considerado de divisiones juveniles. En esa medida, no es obligatorio para los clubes prestar a los jugadores de acuerdo con el reglamento de la FIFA, salvo, como te decía ahorita, que en los reglamentos locales se establezca otra cosa. En este punto vale la pena mencionar que la FIFA publica cada 4 años o cada 8 años el calendario internacional para, digamos, que se dé la liberación de esos jugadores y en ese caso, si ese torneo está ahí, en ese calendario internacional, la liberación de los jugadores sería obligatoria. En esta oportunidad, el calendario está comprendido entre el año 2020 y el año 2024 y no se encuentra la competición relacionada con el Mundial de Fútbol Sub-20. Perfecto. Entonces, la primera conclusión sería que en principio, de acuerdo al menos con las normas de la FIFA y el calendario establecido por este organismo, no sería obligatorio para Millonarios prestar a Cortés. Esa sería como la primera conclusión. Pero entonces mira que desde el 1 de mayo, como en horas de la noche, empezó a surgir como casi que una especie de rumor, Joe, tú me ayudarás a aclarar, en el que decían, bueno, listo, puede que no sea obligatorio por el tema de la FIFA y por lo que acabamos de hablar, pero es que hay una norma interna que obligaría a Millonarios a prestar al jugador. ¿Nos podrías aclarar un poco el tema? Que creo igual ya hiciste alguna alusión al principio, ¿no? Sí, bueno, digamos que esta es muy buena pregunta y creo que es un buen momento para hacer claridad al tema. Eh, digamos, haciendo la claridad de que esto es una opinión personal, ¿vale? En relación con lo mencionado y con lo que se ha hablado en medios, en relación con el artículo 54 del Estatuto del Jugador de la Federación, mediante el cual se establece una sanción para los clubes que no presten a los jugadores, es necesario tener en cuenta lo que se dicta en el segundo párrafo del artículo 47 del mismo estatuto que lo voy a leer a continuación. Esta disposición es obligatoria para los partidos listados en el calendario internacional de FIFA
y para cualquier otro partido sobre el cual el Comité Ejecutivo de la FIFA haya adoptado una decisión especial. Así las cosas, el legislador, llamemos así al creador del Estatuto del Jugador en nuestro país, hace una clara diferencia entre lo que son las convocatorias obligatorias con las que no lo son. En esa medida se podría entender que si no es una convocatoria obligatoria, el club debería tener la libertad de decidir si libera o si no libera al jugador para asistir a la convocatoria realizada. No tendría sentido, pienso yo, que el legislador deje en total libertad al club de prestar o no al jugador, pero a renglón seguido le pretende imponer una sanción que considero desproporcionada por no hacerlo. Ujú. O sea, de lo contrario se entendería o se debería entender que todas las convocatorias son obligatorias. Ok, Si fuera así, ¿cuál es la razón por la cual el legislador hizo la diferencia entre las convocatorias obligatorias y las convocatorias no obligatorias? ok. La respuesta debería ser que en unas las podría castigar con las consecuencias establecidas en el artículo 54 cuando Ujú. sean obligatorias, y las que no sean obligatorias, por supuesto que no podrían ser castigadas con esas consecuencias establecidas en ese artículo. Claro, entonces, digamos que un poco fue como el boom casi que periodístico de decir que sí están obligados porque lo dice el reglamento, pero entonces bajo lo que tú nos acabas de comentar, casi que el reglamento interno lo que viene es a generar una regla de compatibilidad con lo que dice la FIFA, porque en últimas digamos que la FIFA legisla para las federaciones y las federaciones para sus equipos o para los clubes a los cuales está. Entonces digamos que hay una especie de enlace de responsabilidad, pero no es como nos lo habían dicho, que entonces Millonarios estaba absoluta y totalmente obligado porque el reglamento lo dice, porque pues un poco traduciendo lo que nos acabas de comentar, un poco por integralidad de la norma, pues la norma se tiene que leer completa y se establece esa diferencia que tú haces entre convocatorias obligatorias, que son las que manda la FIFA de acuerdo con su calendario, y las que no lo son, que serían este caso para el cual se establece el estatuto colombiano. Pero Así bueno, es. y entonces, ¿cómo se resolvió este tema con Cortés? Bueno, de acuerdo con la información extraoficial que se tiene, Millonarios decidió o ha decidido liberar al jugador para participar en representación de la selección Colombia que estará en el Mundial Sub-20 Ujú. por conveniencia, uno, de la misma selección, dos, por conveniencia del jugador y tres, por conveniencia de Millonarios en la medida en que pues el Se puede jugador vender tendrá mejor, mayor exposición y puede claro, ser que el valor de mercado para una futura transferencia aumente. Eso creo que lo esperamos todos. Con perfecto. base en esto, Millonarios no podrá contar con el jugador en por lo menos 4 partidos de la liga, 2 partidos de cuadrangulares y un partido de Copa Suramericana, pudiendo incluso incrementarse esa Hasta ausencia 11, del ¿no? jugador por partidos para cuadrangulares, creo que en 5 no podría actuar, Sí. y uno más de la Copa Suramericana si llega a la final. Mm. Entonces, digamos que en esta medida no será este el momento en el que podamos saber cuál será la interpretación que tienen las autoridades disciplinarias Ok, en relación con lo que establece en nuestro país el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, porque no se porque generó el repito, conflicto. digamos, exacto, claro, ya no habría un conflicto, y ya no sabremos si algún club se atreverá a presentar o no una reclamación por los puntos, por ejemplo, en el caso en que lleguen a A perder un partido convocarlo o a y que empatar un pierdan el partido. partido en contra de Millonarios si no se hubiera dado el préstamo, la liberación del jugador para participar en ese mundial. Perfecto. Joe, ¿y Millonarios va a recibir algo como compensación precisamente como por este llamado? Porque en la de mayores sí pasa que incluso la FIFA tiene unas tablas como de compensación económica por este caso. ¿Acá también aplica lo mismo? ¿Cómo es? Digamos que en relación con las competiciones generales distintas a lo que tú dices, que es el Mundial de Mayores, Ujú. eh, sean obligatorias o no sean obligatorias, el reglamento establece que no hay lugar a ningún tipo de compensación, distinto a las que las federaciones, digamos, deberán asumir todo lo que tiene que ver con gastos de traslado al jugador
ocasionados precisamente por esa convocatoria. Ujú. Pero entonces habría que dividir el tema en, dependiendo del tipo de competencia. Si es el Mundial de Mayores, los clubes sí reciben compensación por liberar a los jugadores, pero si es cualquier otra competición, sea obligatoria o no sea obligatoria, no reciben un Y solo peso. depende de la federación de la que se trate. Y no, lo que dice es la federación lo que tiene que hacer es, lo establece el reglamento, es asuma los gastos de traslado Ya. de ese jugador. Perfecto. Pues Joel, muchísimas gracias por este pequeño espacio. Creo que ha sido muy aclaratorio y te agradezco una vez más. Cuando lo subamos a YouTube, te voy a pedir el favor que rotes el link por todos tus conocidos y sobre todo hinchas de Millonarios en los cuales ha habido bastante confusión al respecto, ¿vale? Claro que sí, no, muchas Bueno, gracias a ti vale, por el espacio y a Coder por la invitación. Considero que estos espacios son importantes para hacer claridad sobre este tipo de temas. Así, digamos que lo hablemos en un caso hipotético en la medida en que, como lo mencionamos anteriormente, no se va a dar el debate en los estrados judiciales. Así que, yo, muchas gracias, un claro que abrazo sí, y seguimos en contacto. por supuesto. Chao, Joel, muchas gracias. Es muy bien.